¿Viendo la presentación todos? Sí, doctor. Maravilloso. Muchas gracias. Entonces, en cuanto a los conceptos básicos, tele o telos hace referencia a lo que está lejano, a lo que viene después, a lo que mm, vendría luego, a lo que se anuncia en griego. Y la telemedicina justamente empezó siendo así, con ese concepto muy griego de medicina a la distancia. Por eso tuvo tanto auge desde la década de 1980 en países en los que había un territorio muy vasto, muy extenso, como es el caso de Estados Unidos, Canadá o Australia. Y en realidad se daba la situación de que muchas personas vivían en áreas muy lejanas de las grandes ciudades. En Australia hay unas ciudades maravillosas, ¿no? Canberra, Perth, Sydney, pero también hay otro montón, de poblados. Y acuérdense que es un país tan grandote que es básicamente toda una islota y la principal porción de tierra de todo ese continente de Oceanía. Y las personas no alcanzaban literalmente a llegar a una consulta en la capital, en Canberra, si estaban viviendo al otro lado de la isla, que es una isla enorme, como les comentaba. Entonces allá empezó todo. La idea era que los médicos atendieran a los pacientes así, a distancia, en la lejanía, para dar una atención oportuna, eficiente, ágil, sin tener desplazamientos ni, digamos, grandes costos en el conseguir un hotel, un alojamiento, una comida y obviamente el mismo pago de un bus o en gasolina del propio auto, que eran gastos que sí se veían, que sí estaban claros cuando pues solamente se disponía de la presencialidad. Ahí empezó la telemedicina. Pero ¿qué se vio después? Efectivamente, sí, se reducían los costos, bajaba casi a cero la tasa de inasistencias, de citas perdidas, pero habían todavía otras cosas no exploradas. Por ejemplo, un australiano que vivía en Canberra se iba de vacaciones a Hawái y en Hawái tenía un problema, se infartaba. Y podía estar de buenas y llegar a un servicio de urgencias en el que los médicos pues, fueran muy diligentes y muy sagaces, o podía estar no tan de buenas y llegar a un servicio de urgencias en el que los médicos ni siquiera le preguntaran el, los antecedentes, el historial clínico a ese paciente. Y empezaron los pacientes a cargar entonces unas memorias, unas USB. Eso es fantástico, unas memorias en las que estaba todo su historial clínico, ¿m? Disponible, listo, y se ponían al cuello. Estuvieran en el país en el que estuvieran, en el lugar en donde anduvieran, ¿m? Turisteando o en viajes de trabajo o en viajes de negocio, en cualquier sitio del planeta, y un buen médico tenía la sagacidad de tomar esa USB que tenía el paciente al cuello y poder leer ahí la historia rápidamente. Mejor aún, después empezaron ya a integrarse sistemas en ambulancias para que esa USB
fuera leída inmediatamente. No solamente cuando se llegara al hospital o al centro de salud, a la sala de emergencias, sino ahí, mientras el auxiliar de enfermería o mientras el enfermero o el paramédico iba llevando al paciente de la calle o de la casa o del restaurante a la clínica o al hospital, pues pudiera ir leyendo la historia y estableciendo bien las cosas. Continuó creciendo todo. Ya para el 2005, muchísimos países en Europa habían implementado servicios de telemedicina y encontraron otras dos aplicaciones bonitas. Esta que estamos viendo a la izquierda, consultas de medicina familiar, consultas de medicina general, hechas así, utilizando las tecnologías. Eso permitió, obviamente, descongestionar los servicios de urgencias. No crean que en Europa no se veían los pasillos llenos y los pacientes en camillas al lado y lado en urgencias. Era la misma situación. Pero ya con esto era muy distinto. Ya con el empuje que tuvo entre 2005 y 2010 la telemedicina, efectivamente muchos servicios de urgencias empezaron a servir como lo que realmente deben ser servicios de urgencias. Es decir, ahí llegan el infarto agudo de miocardio, el parto en expulsivo, la peritonitis o las diversas urgencias quirúrgicas, las luxaciones, las fracturas, los politraumas, los traumas craneoencefálicos, los envenenamientos, las intoxicaciones exógenas, digamos, involuntarias, las verdaderas urgencias. Y toda la enorme cantidad de consultas de urgencias que no son urgencias, que llega a ser casi el 90%, pues se pueden atender así de forma inteligente y práctica. Y efectivamente, la cosa descongestionó los servicios de urgencias. Después se dieron cuenta de otra cosa. Era de todas maneras difícil el poder examinar al paciente a través de lo virtual. Sigue siendo muy complicado. Hasta un examen mental o un examen neurológico se pueden hacer y ya el examen neurológico queda parcialmente hecho. Pero pues ustedes lo van a ver ahora mismo en semiología. Auscultar, palpar, percutir, tocar al paciente es imperioso, es mandatorio en algunas especialidades. ¿Qué solución se dio? Bueno, estos especialistas podían citar a estos pacientes que no valía la pena que fueran a los servicios de urgencias porque los atiborraban y los congestionaban, pero sí debían ser auscultados, percutidos y palpados, entonces los derivaban a un policlínico anexo y obviamente después de examinarlos y de darles una receta y unas indicaciones, una consejería, después los controles ya los hacían virtualmente. Esto se implementó sobre todo en Alemania y fue todo un éxito. El concepto de los policlínicos, de los consultorios anexos y de los sitios de, digamos, corte ambulatorio, que están cercanos pero no metidos, juntos pero no revueltos, con los grandes hospitales generales. Inclusive Alemania fue pionera en poder organizar hospitalizaciones claramente separadas según edad y según la especialidad, según el problema.
en distintos sitios. Todavía uno ve en África y en Asia hospitales grandotes en los que literalmente meten de todo. Hay todo tipo de pacientes hospitalizados y no hay ningún tipo de organización ni de protección de los pacientes, y también muy pobre humanización y muy pobre calidad en cuanto a que están juntos el farmacodependiente y la paciente que está en trabajo de parto, y más allá el que tuvo un accidente de tránsito y se partió una pierna, y el niño de 4 años que es hijo de 2 inmigrantes sirios que fueron asesinados, y pues el niño fue traído como refugiado, ¿vale? Ese tipo de desorden que atenta contra la humanización y la calidad en los servicios de salud se fue corrigiendo muy claramente cuando se implementaron distintos lugares para la hospitalización, distintos centros de hospitalización. Pero apareció otra cosa interesante. Hacia 2012-2013 empezó a verse que era posible que un médico aconsejara a otro médico utilizando estas tecnologías. Y con la aparición de este virus, de este coronavirus tipo SARS, el SARS-CoV-2, que provocó la pandemia de la COVID-19, efectivamente nos encontramos con esta situación muy frecuente. El paciente, el médico que estaba bien sea en urgencias o en la unidad de cuidado crítico, de cuidado intensivo, con un equipo de protección personal bien establecido, y otro colega que por sus condiciones de salud o por situación logística no podía estar ahí dentro, pero sí podía darle unas recomendaciones pertinentes, ¿vale? Ahí empezó todo a desarrollarse en Centro y Suramérica. Digamos que los pioneros fueron Australia, Canadá, Estados Unidos. Después Nueva Zelanda se unió al club, Alemania, Holanda, Bélgica. Más rezagado, pero también entró Francia. Pero ya con la pandemia de COVID-19, el año pasado prácticamente todos los hospitales de todos los países del mundo tuvieron que ir apresuradamente estableciendo este tipo de servicios. Y mejor aún, nos encontramos con que no solamente se podía guiar a otro colega clínicamente en cuanto al manejo médico o quirúrgico de un paciente, sino que también se le podía guiar haciendo una buena atención, digamos, en educación continuada. Claro que había habido congresos virtuales antes. Yo me acuerdo del primer congreso virtual que se hizo eh, hace ya casi 7, 8 años. Y de todas maneras, la virtualidad era vista como algo muy tangencial y muy despreciado por los otros. Y solamente se ejercía esta virtualidad para aclarar. Estos que están ladrando aquí tan cariñosamente son los perritos de los que les hablé en el simposio, que son los personajes, mis queridos Tommy y Cara. Bueno, se hacían estos congresos virtuales, pero siempre como considerándolos poca cosa. Y algo como que se hacía por hándicap, por falencia. Entonces, como no se pudo hacer el congreso presencial, entonces se hace virtual.
como no se pudo hacer el congreso presencial o como usted no pudo asistir al congreso presencial, entonces le ofrecemos la posibilidad de que sea virtual. Pero lo lamentamos mucho. Era algo así, el prejuicio, el preconcepto, como, lo siento mucho, pero dado que no pudo asistir, entonces le damos esta información virtualmente. Eso cambió. En el 2020 empezaron a haber todo tipo de eventos de gran nivel, académico, científico, en medicina, que se empezaron a hacer virtual y se empezó a ver también que hubo una valoración de la virtualidad, es decir, ya no era por defecto, ya no era una desventaja, ya no era ingrese virtualmente porque no pudo, sino tenga el privilegio de ingresar virtualmente, tenga el gusto de ingresar virtualmente. ¡Qué maravilla! Usted, doctora, que tiene un súper consultorio y es una formidable dermatóloga, no tiene que desplazarse hasta Madrid o Sao Paulo o Bogotá, sino que usted puede continuar en su aldea, en su villa, en su pequeño poblado, cómodamente, y puede efectivamente acceder a esa educación. Es más, usted puede ser conferencista y puede estar allá en su casa de verano o puede estar allá en su casa de playa con toda la tranquilidad, no tiene por qué desplazarse. Usted, doctor, que es un cirujano tan atareado, tan lleno de trabajo, no tiene por qué venir aquí al Hotel X a participar en el evento. Usted puede estar en su hospital, en su clínica, y en vez de pedir 2 días de licencia, muchas veces licencias no remuneradas, para asistir al congreso o al simposio o al evento, usted saca allá 20 minutos o 30 minutos para asistir a su conferencia, dicta la ponencia y vuelve a sus labores, digamos, cotidianas. Esa fue la clave. Que lo hicimos a la carrera, sí, lo hicimos a la carrera. Que en Colombia específicamente no estábamos preparados, efectivamente no estábamos preparados. Solo hasta agosto, fíjense, ya la pandemia había empezado a finales de 2019 como brote y como epidemia. Ya después se declaró pandemia a mediados de febrero. Y cuando Colombia empezó a moverse y, digamos, cerró parcialmente, porque nunca se hizo un manejo inteligente de la pandemia, se cerraron parcialmente las fronteras y el, digamos, tráfico aeroportuario continuó, pero sí se redujo. Pues eso todo fue hacia marzo de 2020 y tuvieron que pasar varios meses para que se legislara un poquito sobre cómo hacer telemedicina. Todavía los pacientes no logran comprender porque no se les había educado. A veces sucede todavía que tiene una cita por teleconsulta, por telemedicina el paciente y de todas maneras va al hospital exponiéndose igual a este virus o simplemente perdiendo dinero. Gente de campo, gente que vive en los pueblos retirados, a las que desplazarse les implica una pérdida de 30,000, 40,000 pesos. Lastimosamente, no les han explicado bien quienes asignan las citas y facturan, y tampoco ellos han tenido la suficiente educación y pierden su dinero, pierden su plata y pierden su tiempo haciendo esforzadísimos desplazamientos y llegan finalmente a darse fenómenos de la teleconsulta o la telellamada, pero el paciente por equivocación
por ignorancia o por no ser bien remitido por quienes asignan la cita, igual allá metido en el hospital o en la clínica. Esto tendrá que ir modificándose poco a poco. Esto tendrá que ir cambiando de tal manera que ya algún día la telemedicina pueda servir para lo que está diseñada. Reducir costos, dar calidad de vida al paciente, ayudar, agilizar, dinamizar, dar velocidad y efectivamente, digamos, facilitar los distintos procesos de atención al paciente. ¿Qué es telemedicina? Bueno, es el uso de las tecnologías para ejercer la medicina, que busca optimizar recursos, fíjense las palabras, facilitar y agilizar los distintos procesos en la atención al paciente. Busca calidad, empoderamiento del paciente, es decir, el paciente que va a una consulta por telemedicina efectivamente sabe más de sí mismo, de su dolencia, de sus antecedentes, de su medicación. Está mucho más pendiente de las cosas, está mucho más atento de tener efectivamente una buena colección de sus exámenes, de su historial médico. Y si no tiene muy buena memoria, por lo menos sabe que guarda todo en una USB o en un CD. Tiene su chip y es mucho más pertinente. Es muy importante que el paciente tenga obviamente la facilidad de poder comunicarse efectivamente con las personas. Que el paciente tenga la posibilidad de contactar a sus servicios de salud de manera mucho más fluida, que pueda llamarlos, que pueda interactuar con ellos de forma más ágil. Estas redes sociales como Telegram o WhatsApp pueden ser de mucha utilidad también para efectivamente tener una mejor relación, una mejor comunicación entre usuarios y prestadores de servicios de salud. Todo hospital, todo consultorio, toda posta rural tiene que tener uno o dos funcionarios dedicados exclusivamente a ese contacto con los pacientes, a poderles remitir por correo electrónico o por WhatsApp o por Telegram justamente las fórmulas, las historias, las cosas que se hayan dado en la atención médica. Tiene que haber un funcionario específico para responder con agilidad y de inmediato las dudas e interrogantes que tenga el paciente. Un funcionario que esté muy atento también a contestar con agilidad cuando el paciente esté pidiendo una cita de control o cuando esté preguntando cómo se debe tomar un medicamento. ¿Vale? Es decir, la telemedicina, para que esté bien hecha, tiene que tener varios funcionarios, no solamente el médico haciendo este servicio. De otro lado, también es importante que haya funcionarios específicamente destinados a hacer telemedicina. El año pasado ustedes lo vivieron de pronto, quienes hubieran tenido papás médicos. Qué desorden, qué despelote, qué cosa tan preocupante ver a un montón de gente haciendo telemedicina de no muy buena calidad, a las patadas, a las carreras, y ni siquiera tenían bien claro cómo redactar la historia clínica muchas veces, muchos de ellos. Entonces, el asunto es ese, el asunto es que ustedes tengan mucha más tranquilidad cuando hagan sus equipos de trabajo, que ustedes definan claramente quiénes se dedican a la teleconsulta y quiénes no. Porque hay médicos que también detestan la telemedicina. Hay médicos que menosprecian la telemedicina.
Hay médicos que menosprecian las tecnologías en general. Yo tengo un profesor que es un psiquiatra bastante eminente, que no usa ni siquiera móviles o celulares inteligentes, no usa teléfonos inteligentes. ¿Mm? Y tiene un celular de los años 90 que pues recibe llamadas y que permite hacer llamadas, no más. Hay médicos así, hay colegas así. Hay colegas que preferirían estar todavía en la edad de piedra. Y pues, bueno, para todos los gustos hay. Para quienes valoramos las tecnologías y efectivamente entendemos el impacto que tienen los medios de comunicación y la virtualidad y el mundo audiovisual en las personas, pues maravilloso. Nos adaptamos muy rápidamente a la telemedicina, pero quienes sean mucho más atrasados y, digamos, conservadores en su forma de ver la vida y el mundo, y quienes en realidad sientan cierta aversión por lo tecnológico, pues también hay cabida para ellos. Lo bonito en un equipo está en que cada quien haga bien las cosas, que cada quien se especialice en lo que mejor pueda desempeñar. Entonces, sí es bueno que cada hospital defina quiénes van a hacer telemedicina y quiénes no. No el despelote que vimos el año pasado, sino algo mucho más sensato, que es lo que estamos viendo ya este año, fíjense. ¿Mm? La pandemia continúa. Todavía estamos muy lejos de las metas básicas de vacunación y las personas todavía no han incorporado todas la importancia del distanciamiento social o de evitar las aglomeraciones o de el usar correctamente el tapabocas, la mascarilla, ¿no? Que debe ser algo bien puesto, debe ser algo que cubra efectivamente nariz, boca completamente y que no tenga, digamos, soluciones de continuidad, que no tenga rotos ni daños y que sea realmente un tapabocas bien utilizado. A veces me sorprendo ver tapabocas que ponen colgados en los espejos retrovisores de los autos y, o personas que encuentra uno con el tapabocas en el brazo mientras van trotando. Resulta ser también un peligro utilizar después un tapabocas tan contaminado. ¿Vale? Falta mucho, todavía falta muchísimo y la pandemia se prolongará de pronto otros 2 años más. Entonces, mientras todo eso se da, quienes gocen de la presencialidad, disfrútenla, háganla. También tiene sus bondades, también tiene su belleza. Es bonito sentirse como Hipócrates, ¿no? En la antigua Grecia, de pronto ni siquiera sinfonendo, sino hasta escuchando el corazón del paciente, colocando la oreja en el tórax del paciente. Hay gente que tiene ese romanticismo por el pasado, bien, y a quienes nos gusta mucho más lo virtual y entendemos el impacto social global de lo virtual. Y finalmente somos más jóvenes, porque en eso también hay un sesgo generacional muy interesante. Hay colegas de cierta edad que en realidad le tienen miedo a, a usar un computador. Entonces, pues también está lo otro. No hay ningún problema. Para todos los gustos hay. Las ventajas entonces se dan a nivel logístico, económico, sanitario y humano. Pero pues entiendan también que no se trata de hacer una apología a la telemedicina. La medicina presencial también continuará por siempre, hasta el fin de los tiempos. La telemedicina jamás va a reemplazar a la atención presencial, jamás. Ahora bien, sí es cierto también lo otro. La telemedicina llegó para quedarse. Estábamos atrasadísimos con respecto al primer mundo, pero
hay que ver lo positivo en medio de todo el desastre y lo feo de la pandemia. Si hay algo positivo de esta pandemia de COVID-19, justamente es eso, el auge tan interesante y la actualización y la modernización de los hospitales en Colombia y en toda América Latina. Ventajas de la telemedicina. El paciente es protagonista de su tratamiento. Puede inclusive monitorear, reportar y registrar electrónicamente sus datos. Eso es interesante. Muchos sistemas permiten que el paciente haga autorreportes o haga diarios de sueño, ¿sí? O diarios o autorreportes de glucometrías o de cifras tensionales. ¿Sí? Maravilloso. El paciente está mucho más pendiente de todo. Ustedes saben que en muchas instituciones pedir un historial clínico implicaba ir a archivo, tener un poder, ¿sí? Una autorización legal para acceder a esos datos y a veces había archiveros o funcionarios en hospitales o en laboratorios que se negaban rotundamente a darle a usted información. Tenía que venir el paciente específicamente. Con esto ahora es completamente distinto. Usted puede monitorear todo lo que le están haciendo. Usted puede ver su historia clínica. Es más, no hace falta sacar un montón de fotocopias y gastarse 50,000 pesos fotocopiando su historial clínico. Usted lo puede grabar todo en una USB o grabarlo todo en un CD, que ocupa mucho menos espacio y hace mucho menos daño ecológico. La idea es que cada vez se utilice menos papel. Acuérdense que el planeta está en un momento crítico. Hemos contaminado y deforestado excesivamente los seres humanos y es el momento ya de empezar a digitalizarlo todo. Otra ventaja, agiliza el contacto entre el médico y el paciente, sobre todo en cuanto a la asignación de citas y el seguimiento. El paciente que vive en la vereda no tiene que esperar mes a mes y gastar de pronto todo lo que ha recibido de la venta de sus productos agrícolas o de sus manufacturas, sus artesanías, yendo donde el médico, sino que está el móvil, está el teléfono o en el peor de los casos está al menos el computador o el teléfono del puesto de salud de su vereda o de su municipio y se evita un montón de tiempo y de desgaste a la hora de atender cada cita. Permite una rápida referencia, una rápida interconsulta. También el rápido envío de resultados de parte del paciente o la familia al médico o de parte del médico a otros médicos también. Y permite un intercambio ágil e inmediato entre médicos. Se hace consejería, se hace interconsulta, se hacen juntas médicas así, virtualmente. Maravilloso, de forma ágil. E inclusive a nivel internacional, que es otra gran ventaja de la telemedicina. Antes quería uno el concepto de alguna eminencia en un campo específico y a veces era imposible dar con esa persona. Ahora en realidad no implica hacer un gasto, no implica viajar al exterior. Usted puede efectivamente contactar a esa eminencia para resolver el interrogante que le dé mejor atención, mejor calidad de vida a su paciente, literalmente a un clic de distancia. Eso es maravilloso. La interconsulta interactiva es otra de las cosas más bonitas de la telemedicina, inclusive entre varios colegas. Facilita terapias de familia. Si hay distancia geográfica u otros factores que dificulten o impidan la presencia de todos,
A mí como médico psiquiatra me pasaba mucho eso antes. Uno quería que la familia entera estuviera reunida. Llegaban de pronto el papá, la mamá y un hermano del paciente, pero la tía, el abuelito, el padrino que podían servir y estaban muy pendientes de ayudar a ese paciente se quedaban por fuera, porque no les daban permiso en el trabajo, porque les resultaba imposible viajar de Cartagena o Medellín a Armenia, etcétera. Ya con esto se vuelven mucho más sencillas las cosas. Con la telemedicina se facilita todo y se promueve el encuentro a pesar de ese tipo de distancias geográficas. Lo que les comentaba, el registro electrónico de los antecedentes y datos clínicos permita que el paciente pues tenga una ayuda más precisa, más eficaz y sobre todo si hay un estado alterado de conciencia, tengan en cuenta eso. Muchas veces un coma hiperglicémico en un diabético, por ejemplo, o un infarto agudo de miocardio, o alguna otra condición médica que altere la vigilia, la conciencia neurológica, básicamente dificultaba tremendamente el, el poder atender con agilidad y eficiencia al paciente. Ahora con esto de las USBs, con la información portátil, una USB médica que usted pueda tener en su cédula. De hecho, Australia es un país pionero en eso. En su cédula, usted puede tener un chip y su cédula, su documento de identidad, le permite a cualquier médico en cualquier lugar del mundo tener acceso inmediato a qué es lo que usted se está tomando, qué enfermedades tiene, qué imágenes recientes o qué exámenes recientes le han hecho. Pues es una maravilla. Tengan en cuenta la dificultad. ¿Qué le pasaba a las personas que tenían un infarto agudo de miocardio y estaban de turistas en, no sé, Capadocia, Turquía, y no encontraban quien hablara ni siquiera inglés? En cambio, no hay barreras lingüísticas, no hay dificultad de ningún tipo. Cuando cualquier médico en cualquier país del mundo pues puede acceder a este tipo de información digitalizada. ¿Mm? Ni siquiera hace falta hablar inglés, ¿no? El paciente puede ser noruego, el doctor puede estarlo atendiendo en Bagdad, ¿no? Y ese chip o esa información digitalizada le permite a ese médico en Bagdad tener de inmediato imágenes, pruebas de laboratorio y antecedentes. Cualquiera va a decir, no, pero el idioma no es barrera. Créanme que pues no hay que ser demasiado inteligente para saber que si dice 130-80 y el 130 está dividido por un slash, por una barra lateral del 80, pues obviamente, así usted no sepa cómo se dice tensión arterial en noruego, usted, médico de Bagdad, puede entender que esa es la presión arterial. Por último, facilita el monitoreo del paciente y el monitoreo a distancia en los tratantes, ¿vale? Esta otra diapositiva, entonces, ofrece otros elementos de ventajas de la telemedicina, el uso de redes sociales y aplicaciones para grupos de apoyo, mayor accesibilidad, un registro de datos menos borrable o menos perdible que en físico. A veces pasa en las historias clínicas físicas que por muy detallista que sea el archivero, por muy juicioso que sea el de archivo, igual el papel se va poniendo cada vez más amarillo, más desgastado. Las historias son consultadas por
investigadores, estudiantes que van a hacer un trabajo de grado, etcétera, y todo se va desgastando, todo se va dañando, y se han dado casos de hurto, de sustracción, que es algo ilícito, pero se sustrae un certificado o algún examen o alguna parte de la historia. Ya se pierde información. Con la telemedicina y la sistematización, la información no es tan perdible. Tendrían que hackearse los sistemas y en eso han trabajado cada vez más los ingenieros en los distintos hospitales. El nuestro, por ejemplo, tiene ya una tasa de seguridad tan alta que los métodos de hackeo de información más frecuentemente usados no tienen nada que hacer frente al sistema. ¿Vale? Eso es una cosa interesante. Se puede hacer más psicoeducación, porque usted puede estarle enviando constantemente al paciente retroalimentación, lecturas adicionales, videos, material que pueda ser útil, que pueda complementar el encuentro, el acto médico. Se da más motivación al paciente para que tenga un estilo de vida saludable y se puede personalizar mejor el tratamiento. Esta otra diapositiva nos tiene otras ventajas. Hay más posibilidad de estudios multicéntricos, obviamente, porque hay más facilidad del contacto con colegas de otros sitios del mundo. Protege al paciente, protege al médico vulnerables. Es decir, el paciente que tenga alguna enfermedad crónica, algún tipo de inmunosupresión, o el médico que tenga alguna enfermedad crónica, algún tipo de inmunosupresión, en esta pandemia, por ejemplo, y en las que vendrán, pues van a estar más protegidos. Hay más integración de las distintas especialidades. Antes era muy raro que se sentaran a hablar colegas de distintos ramos, de distintas especialidades. Quien lograba sentarlos era el psiquiatra de enlace, pero en algunos países está tan atrasado todo que no hay psiquiatras de enlace. Aquí en el Quindío, hay que decirlo, el Hospital San Juan de Dios tiene psiquiatras, por ejemplo, trabajando en el hospital, pero no tiene contratado a ningún psiquiatra de enlace propiamente dicho. No hay psiquiatría de enlace en el hospital de referencia, en el hospital más grandote del Quindío. Si hay semejante falencia tan gruesa aquí, en el hospital más grandote del departamento, imagínense cómo va a conseguir usted un psiquiatra enlacista que ponga a conversar a el cirujano y al ortopedista de un paciente en otros sitios en los que haya menos sofisticación o menos recursos. Se logra compartir más cantidad de información en muy poco tiempo y se promueve mejor el autocuidado y la promoción de la salud en aras no solamente de prevenir la enfermedad, sino de estar en realidad juveniles y saludables la mayor parte del tiempo posible. Hay inclusive dispositivos tecnológicos que le registran a usted su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, qué tanto suben o bajan las pulsaciones por minuto. ¿Vale? Estos relojes, digamos que logran captar ese tipo de medidas y la telemedicina permite que ese dispositivo esté en contacto con un sistema, con el historial del paciente y que queden automáticamente registrados los picos y también los descensos bruscos de estos signos vitales. Es maravilloso. La gente está más pendiente. Se reducen costos. Cuando la telemedicina empezó, en algunos países solamente estaba la llamada telefónica, entonces aunque la voz de algunas personas puede ser melodiosa, agradable, bonita,
y el paciente se siente muy bien escuchándolas. A veces no todos los médicos o trabajadores sociales o psicólogos tienen una voz agradable y hacía falta el elemento cara a cara. Con los actuales recursos tecnológicos se da esa interacción cara a cara y la sensación de cercanía y calidez pues es mucho mayor. Cuando Skype salió hace ya casi 2 décadas, era una innovación porque se podían hacer llamadas viendo a la otra persona. Ahora ha habido una profusión de plataformas, ¿sí? Y en realidad hay con qué hacer bonitas interacciones cara a cara, ¿sí? De manera pues mucho más ágil, eficiente y económica. Hay un modelo del cual se habló eh, mucho en los años 90, después se fue dejando en el olvido y ahora volvió con mucha fuerza cuando la telemedicina llegó para quedarse. El modelo de medicina de precisión. Esto es una novedad, un concepto médico revolucionario. ¿Qué es la medicina de precisión? Un seguimiento preciso, certero de la enfermedad a lo largo del tiempo. Que no solamente permite tener un registro de todas las imágenes y resultados de pruebas diagnósticas. No solamente permite cargar todo el historial clínico del paciente en una tarjeta de viaje, en un CD o en un chip que sea puesto en su documento de identidad. No solamente eso. Ya se está llegando a un nivel tan interesante que el mismo genoma del paciente puede estar definido para hacer un abordaje más certero, tener un tratamiento mucho más preciso, dar el fármaco apropiado para cada tipo de genoma. En psiquiatría esto es muy interesante. Clínicamente los psiquiatras nos dábamos cuenta de cómo a algunos pacientes les solía ir mejor con algunos antidepresivos y a otros pacientes les iría mejor con otros antidepresivos. Ya lo sabíamos clínicamente. Y teníamos clínicamente también determinadas algunas generalidades orientadoras. Si es una mujer joven, le puede ir muy bien con desvenlafaxina. Si es un paciente con trastorno depresivo ansioso, puede irle muy bien con fluoxetina o escitalopram. En pacientes que tengan muchas comorbilidades y tengan ya cierta edad, adultos mayores, puede ser de mucha utilidad la sertralina y un largo etcétera. Pero ahora, con este concepto de medicina de precisión, va a ser maravilloso que conociendo el genoma del paciente se pueda dar un tratamiento preciso. Porque sí se ha observado que según el genoma del paciente, actúa mucho mejor un antidepresivo que otro. Y es un campo abierto a la investigación. Todavía no está muy claro si ocurre con todos los fármacos, pero parece que sí. Y la tarea de aquí a unos 10 años está en esclarecer muy bien, según el genoma de cada paciente, cuáles serían los fármacos. Imagínense ustedes, antidepresivos, antihipertensivos, anticonvulsivantes, antienvejecimiento, inclusive las fórmulas de suplementos vitamínicos o alimentarios según el DNA del paciente. Esto es una maravilla. Medicina de precisión. Recuerden siempre el concepto. En caso de viaje, en cualquier lugar del mundo, cualquier sistema de salud podrá atender al paciente con calidad y precisión. Si carga todo su historial clínico en la tarjeta de viaje, bueno, sí. Hay mejoría en la oportunidad de educación del personal sanitario. Por ejemplo, esta misma clase. Tenemos un contacto mucho más cercano porque además
Ya hay estudios que muestran que los profesores tienden a hacer menos chistes flojos y a hacer menos divagaciones cuando saben que se están grabando sus clases. Dan clases de más calidad cuando son dadas por telemedicina. Hay mejoría en la oportunidad también de integrar médico, paciente, familia, comunidad. Este dato es muy interesante. Han habido varios estudios hechos aquí mismo en Colombia. La menor tasa de inasistencias e incumplimientos, es decir, no se pierde la cita. Es una maravilla eso. El paciente no contestó la llamada a las 9 de la mañana, no importa, llámalo de nuevo a las 9:30. Nada que contesta, inténtalo a las 11. Uy, sí, a las 11 contestó. Perfecto. O el paciente que llegaba antes tarde, a veces podían ser 10 o 15 minutos tarde y perdía la cita. Y a veces era un drama porque era un paciente que se había venido a pie, caminando de Génova a Armenia o caminando de Soacha al centro de Bogotá. Ya ese tipo de cosas nunca más se dio, porque no tiene que desplazarse usted como paciente. De nuevo, todo está a un clic, todo está a un botón, ¿no? No es sino contestar la llamada o conectarse con la plataforma virtual. Y la posibilidad de descargar también todo su historial clínico en cualquier lugar, inclusive para viajar, certificados de vacunas. Ahora que se está poniendo de moda eso, que muchos países piden a los turistas una certificación de vacunas contra la COVID-19. Entonces, esto de sistematizar es una maravilla, porque en cualquier lugar del mundo usted puede descargar, ¿no?, su certificado. Agilidad, precisión, confort, calidad, humanización en el trato. Que el paciente tenga tiempo para hacer otras cosas, que el paciente esté bien desayunado, que Doctor, qué no pena, deba ¿me puede hacer el interrumpir. favor de mostrarme un momentico la diapositiva anterior? Qué pena con usted. Esta de acá, Ya, doctor, muchas gracias. Qué pena. perfecto. Ahí, en la calidad, en, digamos, la tranquilidad, en la serenidad que da la telemedicina, sí podemos hacer mucho. Se trata de que todos los pacientes estén así, como está este señor. Ojalá en sus casas, oyendo su música favorita, pudiendo tomarse un buen café, comerse algo que sea saludable, sin el estrés de buscar parqueadero, sin las peleas que se arman a veces ingresando a un sistema de transporte masivo, sin gastos, sin costos. Y con esa ventaja que da el poder decir, bueno, estoy aquí y tengo muy bien donde anotar cada consejo médico. eh, ya de aquí puedo mandar por correo electrónico mi historia o mi cita y en la EPS me autorizan y también por correo me devuelven la autorización, etcétera. Este es el ideal. Ahora, como les digo, en Colombia estamos haciendo esto a las patadas y a las carreras. Entonces, tenemos que trabajar mucho luego en afinar también y en dar esta calidad. Desafíos. Hasta ahora hemos visto lo bonito de la telemedicina, pero también hay que entender que esto tiene una cara fea, una cara poco agradable. Como soy optimista por naturaleza, no hablo de problemas o desventajas de la telemedicina, sino que lo pongo de forma optimista como desafíos de la telemedicina, oportunidades de mejoría, oportunidades de mejoramiento en telemedicina. Primero, la brecha generacional. Como les digo, hay colegas que estarían mucho más cómodos en la antigua Grecia o inclusive en la Edad de Piedra.
Hay colegas que se resisten fervorosamente al uso de las tecnologías. Pues hay colegas que ni siquiera hablan inglés, hay que entender eso. O que les pone usted un artículo en inglés o en francés y no son capaces. Es más, les da rabia, porque no es un defecto no saber. Hay maravillosas personas que no saben, pero igual traducen, bien sea con diccionario en mano y van armando la traducción de ese texto que se les envíe, bien sea que le piden a alguien que sepa ese idioma que les traduzca, o ahora con las herramientas que nos da justamente Internet, usted copia y pega un párrafo en el traductor de Google, por ejemplo, que cada vez es más preciso, cada vez es más perfecto y tiene ahí la información enseguida. Entonces, el defecto no está en no saber, el defecto está en empecinarse, en emperrarse, como siendo feliz en la ignorancia y defendiendo a capa y espada la propia ignorancia. Hay gente que se resiste a leer en inglés por pura inflexibilidad, por pura rigidez cognitiva. ¿Mm? Hay gente que se resiste a usar teléfonos inteligentes. Hay gente que se resiste a usar computadores. ¿Mm? Hay gente que quisiera, como les decía, ojalá vivir en los tiempos de Hipócrates y poder auscultar poniendo la oreja en el pecho del paciente. Y eso es complicado, porque un 30% de los médicos son así. Entonces, dentro de esos desafíos, obviamente cabe el de poder asegurarse de que todo el mundo tenga la respectiva conectividad, que todo el mundo tenga el acceso a la educación también en mecanismos de manejo de estas nuevas tecnologías y sobre todo poder garantizar que también los médicos puedan ayudar a los pacientes. Aplicaciones de la telemedicina. Como veíamos, la educación médica, es decir, el poder guiar, orientar y educar a otros doctores en cualquier lugar del mundo. Eso es posible por la telemedicina. La telepsiquiatría también es muy importante porque efectivamente se da la situación de poder acompañar inmediatamente en vivo a cada paciente. Por ejemplo, tengo un paciente en Medellín presentando una entrevista para acceso a la residencia. Doctor, se sigue ¿Sí? escuchando muy entrecortado. ¿Se oye entrecortado? Yo escucho bien. Yo también escucho bien. ¿Sí? Ah, bueno. La posibilidad de atender a este paciente que se presenta a la especialidad, a la entrevista para poder acceder a la especialización, está en Medellín, está lejos de mí, igual queda suprimida esa dificultad porque puedo tener un contacto inmediato. Él me escribe, estoy nervioso, estoy asustado. Y efectivamente, ahora en pocos minutos voy a estar ahí junto a él, sin desplazarme, sin irme de aquí a Medellín. Estaré junto a él, enseñándole técnicas de relajación, técnicas de respiración que le van a ser de mucha utilidad para que él efectivamente esté tranquilo. Ese acompañamiento cercano, íntimo, inmediato, se logra gracias a la telepsiquiatría, que es una de las cosas más bonitas que ha traído la telemedicina. La asistencia virtual también en atención primaria en salud. Muchos médicos generales pues no son expertos ni en psiquiatría ni en neurología y es bastante útil poderles orientar, remitir, aconsejar sin tener que estar allá en todas partes. No hay ningún colega que tenga el don de la ubicuidad.
Nadie es ubicuo, nadie puede estar en todas las partes al mismo tiempo. Pero con la asistencia virtual sí. De distintos lugares del país le consultan a uno y uno puede orientarlos con respecto a el diagnóstico y la terapéutica. Y esto no solamente con especialidades, digamos, del campo de las neurociencias. La asistencia virtual se puede hacer en cualquier especialidad, inclusive entre cirujanos. El cirujano experto en vesícula puede ser consultado ahí, en vivo, en la misma sala quirúrgica, por el cirujano que dice, no se pudo por este abordaje laparoscópico, doctor. ¿Qué me recomienda? Ah, bueno, proceda de este modo. Haga esta incisión, haga este abordaje. Listo. No hay que interrumpir, no hay que sacar al paciente para otro día programarlo, para otra cirugía, más ayuno, más desgaste, más sufrimiento, sino que se orienta de manera ágil y eficaz. El acompañamiento y el monitoreo que permite la vigilancia en la adherencia, ¿vale? O sea, uno puede constantemente estar en conexión con el paciente y lo que se llama hoy en día la e-health, que es la posibilidad de digitalizar y estandarizar todo el historial clínico, como les decía, ojalá tener en un chip, como ya se ha logrado en Australia, todo su historial para que usted sea bien atendido, inclusive si no logra ser un buen informante porque está en un país que no habla su idioma o está con la conciencia neurológica alterada. Lo que les comentaba, no solamente el árbol genealógico, sino también todos los resultados y las necesidades físicas, biológicas, inclusive psicológicas, sociales y culturales. Ya hay programas que están mirando cómo según determinada enfermedad del paciente se le pueden ofrecer determinados contenidos, por ejemplo, en cuanto a imágenes, música o técnicas de relajación. La medicina de precisión y lo que llamamos la medicina virtual o la e-health es una de las cosas más interesantes de lo que se nos viene en esta década. La teleorientación que se puede dar en prácticamente todas las especialidades. El complemento a la consulta presencial. Como les comentaba, la consulta presencial seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. La consulta presencial continuará. Ahora bien, la teleconsulta también llegó para quedarse y lo que hay que hacer es combinar muy bien ambas. Consulta presencial para cuando haya que tocar al paciente. Consulta guiada o, digamos, telemedicina, teleconsulta, cuando ya, digamos, sea una cuestión de explicar unos resultados de biopsia, explicar unos resultados de exámenes de laboratorio, resolver alguna duda, alguna interrogante, etc. La teleguía, de médico a médico o de médico a paciente. Servicios de atención 24 horas más certeros y eficaces, es decir, poder lograr de verdad que las personas tengan un acceso constante, un acceso permanente a servicios médicos de alta calidad. Y lo que les mencionaba de seguros médicos y tarjetas médicas de viaje realmente precisos, en los que quede muy bien establecido bien qué es lo que el paciente tiene. Y llegaremos al día en que efectivamente las personas desde su hogar, con todas las comodidades, desde su trabajo, sin tener que perder dinero o tiempo, o que estén en un viaje de negocios, en un viaje de placer y
deban igual continuar con sus citas, con sus consultas, pues puedan hacerlo. Y la telemedicina es ventajosa. Nos toca es utilizar todo de forma muy racional, muy inteligente. Y la telemedicina jamás reemplazará el examen físico. ¿Mm? En las especialidades en las que el examen físico es indispensable. Pero la telemedicina sí será siempre un complemento. Llegó para quedarse, cada vez la veremos más y más en boga y lo importante es poder, digamos, complementar o conectar y que el paciente pueda tener presencial lo que es imperioso que sea presencial y mediado por tecnologías lo que efectivamente es más inteligente o más costo efectivo o simplemente más ágil cuando así sea la necesidad del paciente. En la comodidad del hogar, sin salir del trabajo, de manera reposada. La idea es que la telemedicina contribuya a que los pacientes tengan calidad de vida, que los pacientes estén bien, confortablemente, y que también ustedes como médicos tengan acceso a educación médica continuada, educación de calidad, ¿m? Que puedan asistir a cuanto foro, congreso, simposio, reunión académica, que puedan hacer juntas médicas con colegas no solamente en distintas locaciones, sino también en distintos países, ¿m? Que puedan de verdad estar en conexión, que eso es lo hermoso de la globalización, poder estar ahí en contacto, ¿m? Ser de verdad ciudadanos del mundo y beneficiarse de todo el conocimiento y de todo el saber que hay en otras latitudes. ¿M? La idea es que los médicos no se queden nunca aislados. Los doctores tienen que empezar a compartir y a concebirse más como un sistema, como un equipo. Muchísimas gracias.